Hola, ¿qué tal? Esta vez les tengo un ejercicio más de caída libre, donde vamos a observar el movimiento completo que hace un objeto que sube y que retorna al mismo lugar de donde ha sido lanzado. Leemos el ejercicio. Se dispara un cohete verticalmente con una aceleración constante de 8 metros por segundo al cuadrado y se mueve con esta aceleración durante 1.5 minutos. Justo en ese instante ya se le acaba el combustible. Determinar cuál es la altura que alcanza el cohete, cuál es el tiempo que demora en llegar al mismo punto de lanzamiento. Entonces, como sabrán ustedes, para que este cohete pueda ascender, para que suba, ¿no es verdad?, necesita una fuerza. Y esa fuerza es la aceleración que nosotros tenemos acá como dato, que vale 8 metros por segundo al cuadrado. Por otro lado también dice, ¿no?, que justo 1 minuto y medio después, ya que ha empezado su movimiento con esta aceleración, se le acaba el combustible, lo que quiere decir que en cierto punto vamos a copiar digamos que por acá, al cohetito, ya, se le acaba el combustible. Entonces, el cohete, ustedes saben, antes de su movimiento tenía una velocidad, y esa velocidad era 0. Pero cuando ha empezado a acelerar, ya, ha adquirido otra velocidad. A eso le vamos a llamar velocidad final. Esa velocidad final no sabemos, ¿ya? Y esa velocidad final, gracias a esa velocidad final, este cohete no va a caer de manera precipitada en el mismo momento, o sea, va a agarrar y va a empezar a caer así rápidamente. Sí, más al contrario, va a recorrer o va a subir cierta altura más, hasta que, obviamente, la fuerza contraria a la aceleración, que en este caso sería, ¿qué fuerza? Muy bien, si ustedes me han dicho la fuerza contraria a esta aceleración va a ser la gravedad, lo va a empujar al cuerpo a que empiece a perder su velocidad. Digamos que va a llegar hasta esta altura el cohetito, ¿ya? Hasta esta altura el cohete, y luego el cohete va a empezar a caer, ¿no es verdad?, hasta llegar al mismo lugar de donde ha sido lanzado, ¿ya? Entonces, vamos a considerar que este movimiento es completamente vertical, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, vamos a ir añadiendo datos acá. Por ejemplo, la altura inicial a la que se mueve el cohete, esa altura la vamos a llamar altura 1. Altura 1, donde trabaja la aceleración, y hay un dato más que es muy importante, que viene a ser el tiempo. Tiempo 1. Ese tiempo 1 vendría a ser 1.5 minutos. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Porque dice que es el tiempo en el que acelera. Y luego pierde el combustible o se acaba el combustible, y hemos dicho que el cohete no va a caer rápidamente, sino va a subir gracias a su velocidad, a la velocidad que ha adquirido un pedacito más. Entonces, lo que ha subido, ese pedacito más, ya va a ser otra altura, ¿no es verdad? Va a mover gracias a la velocidad que ha adquirido por la aceleración inicial del cohete, ¿ya? Y a esa altura le vamos a llamar nosotros altura 2. Fíjense, aquí hay 2 alturas, gracias a 2 fuerzas. La primera, la aceleración, y la segunda, gracias a la velocidad que ha adquirido justo cuando se le ha acabado el combustible, ¿ya? También tenemos otro dato importante aquí, acá arriba, que vendría a ser la velocidad final, pero fíjense, vamos a tener 2 velocidades finales, entonces tenemos que ir bautizando, ya, para no confundir. Entonces acá la vamos a llamar velocidad
final 1, porque va a estar relacionado con el tiempo 1, la altura 1, ¿ya? Y a este último le vamos a llamar simplemente velocidad final, si ustedes gustan, de subida. Esa velocidad final de subida, también vamos a aclarar lo siguiente. Saben ustedes que cuando empieza a caer, se va a convertir en la velocidad inicial. Y vamos a colocar que va a ser la velocidad inicial de bajada, ¿es verdad? Cuando empiece a caer. Este es cuando termine de subir, ¿no es verdad? Esta velocidad. Consideraremos también esta parte. Fíjense, esta velocidad final, ya, va a ser la velocidad inicial para este pedazo, ¿no es verdad? Ojo con eso. Velocidad inicial, ya, de su vida. Así vamos a colocar. Esas cositas, por favor, esos datos, siempre tenemos que aclarar acá. Sacamos datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a anotar todo lo que vemos. Sí, inicialmente hemos dicho que teníamos aceleración. Entonces, un dato muy importante es aceleración, que ustedes saben que vale 8 metros por segundo al cuadrado. Otro dato importante es el tiempo 1, ¿es verdad? Tiempo 1 va a ser igual a 1,5 minutos. Pero ahorita vamos a ver las unidades de medida, ¿ya? Ahora, otro datito muy importante ya son las preguntas que tenemos que encontrar o resolver, ¿sí? Para el inciso A y para el inciso B. Para el inciso A vamos a tener lo siguiente. Tenemos cuál es la altura que recorre el cohete. Y ya les había dicho hace un momento, son dos alturas, entonces va a ser altura total, ¿no es verdad? Y no se olviden que la altura total es igual a la altura 1, gracias a su aceleración, más la altura 2, gracias a la velocidad que adquiere por la aceleración. ¿Ya? Esas dos alturas. También dice el inciso B, ¿cuál es el tiempo en el que demora en llegar al mismo punto de lanzamiento? Ojo con esto, vamos a añadir algo más en nuestra gráfica. Prestemos atención, por favor, en la gráfica. Aquí va a subir en un tiempo 1, ¿no es verdad? Luego, acá va a subir, va a ascender un tiempo 2. Y luego va a empezar a bajar, a caer desde la parte de arriba, a eso le vamos a llamar tiempo de bajada. Desde acá arriba hasta llegar al piso, eso se va a llamar tiempo de bajada. ¿Ya? Todito eso, ¿no es verdad? Ojo con eso. Entonces, ese sigue siendo tiempo de subida, este va a ser tiempo de bajada. Entonces, si dice tiempo que demora en llegar al piso o al mismo punto de lanzamiento, va a ser todo, ¿no es verdad? O sea, desde que sube todito esto hasta que baja, ¿ya? Todo ese tiempo. Entonces, vamos a anotar que va a ser el tiempo total. Puede llamarse también tiempo de vuelo. Nosotros le vamos a poner tiempo total. Ese tiempo es nuestra pregunta y ustedes acaban de ver que el tiempo total es igual al tiempo 1 más el tiempo de subida más el tiempo de bajada. 3 tiempos, ¿ya? Un dato extra importante que no dice, pero que nosotros sabemos cuál es. Muy bien, la gravedad, que vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En algunos libros lo consideran simplemente 9.8 o redondean a 10, ¿ya? Ojo, vamos a empezar siempre de manera ordenada y vamos a empezar por el inciso A, ¿ya? Este inciso. Para el inciso A nosotros necesitamos, ¿qué datos? Necesitamos altura 1 y altura 2. Entonces, para obtener, necesitamos altura 1 y altura 2. Entonces, para altura 1, ¿qué es lo que vamos a hacer para altura 1? ¿Qué datos tendríamos para la altura 1? Fíjense en la gráfica. Vayámonos a la gráfica.
Tenemos aceleración, tenemos tiempo y nuestra pregunta es altura. ¿Qué ecuación sería? Muy bien, se me han dicho la ecuación número 3. Vamos a tener lo siguiente, fíjense. Altura 1 va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo 1, obviamente, ¿no es verdad? Positivo o negativo, ahorita vamos a conversar de esto. Un medio no va a ser gravedad porque está acelerando, entonces va a ser tiempo 1 al cuadrado. Ahora, muchas veces cuando hacemos ejercicios con caída libre, cuando un objeto sube, nosotros colocamos en la ecuación el signo menos. Y cuando baja, colocamos el signo más. Obviamente es esto cuando actúa la gravedad. En este caso, acá en este pedacito, fíjense acá no está actuando la gravedad, está actuando la aceleración, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si actúa la aceleración, señoritas y jóvenes, vamos a trabajar con signo positivo y, obviamente, vamos a colocar en nuestra ecuación como aceleración, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, la velocidad inicial en la gráfica ya sabemos nosotros que es 0. 0 multiplicado por cualquier número me va a seguir dando 0 y sumado al valor que tenga, ya no va a afectar en nada. ¿Qué es lo que voy a tener? En esto vamos a reemplazar valores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Altura 1, voy a poner al último por favor la igualdad. 1 dividido entre 2 va a ser 0,5. Por la aceleración ustedes saben que es 8 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo, ustedes saben que el tiempo 1, ¿ya? Es 1,5 minutos. ¿Se acuerdan? A un principio les he dicho, tendríamos que convertir, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque si yo pongo acá mi dato de minutos, ¿qué va a suceder? ¿Voy a poder simplificar esto con esto? No, no es verdad. Entonces vamos a convertir y vamos a hacer una conversión bien facilita. ¿Cuál va a ser? Ustedes saben que un minuto tiene 60 segundos. Entonces colocamos un minuto, 60 segundos. Multiplican 1.5 por 60, ya, y simplificamos esto y ya van a tener segundos. Yo sé que ustedes ya son capos y han debido sacar 1.5 minutos es igual a ¿cuánto? Muy bien, 90 segundos. Entonces ya tienen la equivalencia. Siempre tenemos que percatarnos de esa situación para luego no estar equivocando las unidades de medida. Segundos al cuadrado, para poder simplificar, como quien dice. ¿Ya? Entonces, vayan multiplicando en calculadora 0.5 por 8 por 90 al cuadrado. Este cuadrado viene de la ecuación, ¿ya? Ojo con eso. 1 va a ser igual a 32.400. En cuanto a la unidad de medida, ¿qué es lo que vamos a obtener? Como hemos elevado al cuadrado el valor numérico, el 90, también vamos a elevar al cuadrado los segundos, lo que quiere decir que van a tener segundos cuadrados, y segundos cuadrados con estos segundos cuadrados se simplifican, obteniendo muy bien metros. Entonces, esa sería su respuesta para la altura 1. Ahora, ya hemos encontrado la altura 1. Nos vamos a ir aquí a los datos, fíjense. Ahora nos faltaría la altura 2. Y para la altura 2 tenemos los siguientes datos. Podríamos obtener esta velocidad final gracias a esta aceleración, y esa velocidad final va a ser la velocidad inicial de subida, ¿no es verdad? También tenemos la velocidad final de subida, que es 0. Y nuestra incógnita es altura 2. Entonces, para obtener la altura 2, nosotros vamos a emplear ¿qué ecuación? Uy, muy bien, si ustedes me han dicho la ecuación número 2, entonces está correcto. Velocidad final al cuadrado. ¿Qué velocidad final? Velocidad final de subida, ¿es verdad? Va a ser igual a la velocidad inicial de subida también al cuadrado. Ya esta vez, señoritas y jóvenes, está actuando la gravedad. Entonces va a ser negativo. Cuando un objeto sube es negativo, hemos dicho, ¿no es verdad?
Entonces, 2 veces la gravedad por la altura 2. De acá podemos simplificar nosotros la velocidad final de subida, que es 0, que es la misma que esto. Fíjense, esto es esto, ¿ya? 0. Entonces, también vamos a despejar este que está con signo negativo, va a pasar al otro lado de la igualdad con signo positivo. Y vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Esto que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, obteniendo lo siguiente. Altura 2 va a ser igual a la velocidad inicial de subida al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. En esta ecuación nosotros vamos a poder obtener, como quien dice, la altura 2. ¿Ya? Le vamos a llamar ecuación número 1. Como verán, ya he limpiado el pizarrón. Esta es la ecuación, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para aplicar esta ecuación nosotros? Necesitamos velocidad inicial de subida. ¿Cómo vamos a obtener esa velocidad inicial de subida? Vayámonos a este pedazo en la gráfica. Esta velocidad inicial de subida va a ser la misma que esta velocidad final, ¿no es verdad? 1. Para obtener esa velocidad final 1, nosotros tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración, tenemos tiempo, incluso altura. Pero la ecuación más sencilla para utilizar en este caso va a ser la ecuación número 1, ¿ya? Entonces, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Estás ascendiendo, ¿no es verdad? Pero, obviamente, en este pedazo no actúa la gravedad, habíamos dicho eso. Entonces, va a ser más la aceleración. ¿Por qué? Por el tiempo 1. Y vamos a aclarar aquí, es la velocidad final 1 también, donde la velocidad inicial es 0, ¿ya? De acá, simplemente nos va a quedar velocidad final 1 va a ser igual a aceleración por tiempo 1. Velocidad final 1 va a ser igual a aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? Muy bien, 8 metros por segundo al cuadrado por tiempo 1. El tiempo 1 es 90 segundos. Las unidades de medida, ¿qué es lo que se va a simplificar? Este segundo con un hito de estos y les va a quedar metros sobre, se va a ser igual a 720. 20 metros por segundo, ¿ya? Esto nosotros vamos a reemplazar ¿dónde? Acá, en esta nuestra ecuación. Reemplazando valores, el valor que hemos encontrado hace un momento de la velocidad, que recuerdan era 720 metros por segundo, dividido entre 2 veces la gravedad, 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y me falta añadir algo más, ya que viene de la fórmula, que vendría a ser este cuadrado, ¿no es verdad? Entonces acá, elevado al cuadrado. En calculadoras ustedes tienen que elevar 720 al cuadrado dividido entre 2 por 9.81. ¿Ya? Como hemos elevado al cuadrado el valor numérico, también se eleva al cuadrado los metros y los segundos, lo que quiere decir que se van a simplificar, ¿ya? Segundos cuadrados con segundos cuadrados y uno de estos metros, un metro con uno de estos de acá arriba, ¿ya? Entonces quedándoles la unidad de medida en metros. El resultado que van a obtener cuando realicen esa operación, altura 2. Ya tenemos altura 2, ya tenemos altura 1, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Muy bien, vamos a calcular la altura total, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la altura total? Muy bien, sumando. Entonces, vamos a sumar altura total, va a ser igual, la altura 1, si revisan, era 32.400 metros. Y la altura y la altura 2 es 26.422,02 metros. Sumando estos dos valores les va a dar altura total va a ser igual a
58.822,02 unidades de medida, metros. Esa sería la altura total que sube el cohete desde el piso. Sí. Para el inciso B vamos a calcular el tiempo total que permanece en el aire el cohete, desde que sube hasta que llega al piso. Y para eso nosotros ya tenemos el tiempo 1, nos faltaría el tiempo 2, que vamos a la gráfica, sería ese tiempo, y el tiempo 3 de bajada. Pero primero vamos a resolver, vamos a obtener el valor del tiempo 2. Para el tiempo 2, ¿qué datos tendríamos? Tendríamos esta velocidad inicial de subida, tendríamos esta velocidad final de subida que sería 0, y nuestra pregunta es tiempo 2. Entonces, ¿cuál ecuación? Muy bien. Entonces, anotamos. Velocidad final, yo sé que me han dicho esa, ¿no es verdad? Va a ser igual a la velocidad inicial de subida. Vamos a poner de subida acá para menos, ¿ya? Donde la velocidad final de subida es 0, ¿ya? Este que está con signo negativo va a pasar al otro lado de la igualdad con signo positivo, y la gravedad que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, ustedes van a tener lo siguiente. 2 va a ser igual a la velocidad inicial de subida dividido entre la gravedad. Ya, acá vamos a reemplazar valores. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Reemplazando valores, vamos a tener lo siguiente. Tiempo 2 va a ser igual a velocidad inicial de subida, sería 720 metros por segundo, dividido entre la gravedad, que sería 9,81 metros por segundo al cuadrado. Las unidades de medida, extremos con extremos y medios con medios, se simplifica metros con metros, y uno de estos segundos se va con este segundo, ¿no es verdad? Entonces, en calculadora, señoritas y jóvenes, 720 dividido entre 9,81, 73,39 segundos. Entonces, acá ya tendríamos el tiempo 2, o sea, este tiempo, nos vamos aquí arriba, ya tendríamos el tiempo 2. Para el tiempo de bajada tenemos los siguientes datos: la velocidad inicial de bajada y la altura total, o sea, la suma de estas dos alturas que ya hemos obtenido en el inciso A. ¿Y qué ecuación me va a ayudar? Ya, en este caso, está cayendo el objeto, vamos a utilizar más en la ecuación, ¿es verdad? Y cae gracias a la gravedad, es por eso que se va a utilizar positivo. Entonces, la ecuación número, muy bien, 3, altura total, va a ser igual ya a la velocidad inicial de bajada por el tiempo de bajada más un medio gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado. ¿Ya? Donde la velocidad inicial de bajada es 0, entonces 0 multiplicado por cualquier número les da 0. De acá nosotros vamos a despejar tiempo de bajada. Por favor, repasen, si no recuerdan, cómo se despejan las ecuaciones. ¿Ya? Tiempo de bajada al cuadrado va a ser igual a 2 veces la altura total dividido entre la gravedad. ¿Ya? Ese es el despeje. Acá vamos a reemplazar valores y vamos a aplicar raíz a ambos lados de la igualdad, obteniendo lo siguiente. Raíz de igual raíz, voy a empezar ahí, y reemplazamos valores. Tiempo de bajada en cuadrado, voy a tener 2 por, no sé si recuerdan la altura total, muy bien, era 58.822,02 unidad de medida, metros, ¿no es verdad? Dividido, ya, ojo con eso, entre la gravedad, que vendría a ser 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ojo con esta situación, por favor, calculadoras, ustedes tienen que agarrar en calculadora, poner estos dos números entre paréntesis para luego dividir con el valor del 9,81, ¿sí? Entonces, y se va a simplificar este cuadrado con la raíz y les va a quedar tiempo de bajada, ¿ya? Y la unidad de medida van a tener
metros, extremos con extremos se simplifican y les va a quedar segundos cuadrados. Y obviamente, como el número va a salir de raíz, la unidad de medida también va a salir de raíz, lo que quiere decir que les va a quedar segundos. Y el valor obtenido para el tiempo de bajada igual a 109.51 segundos. Ese va a ser el tiempo de bajada. Tiempo total va a ser igual al tiempo 1. Si recuerdan, el tiempo 1 era 90 segundos. ¿No es verdad? Entonces colocamos 90 segundos. El tiempo 2 es 73.39. Acá está. Colocamos más 73,39 y el último tiempo que acabamos de obtener más, ¿no es verdad? 109.51 segundos. Sumando estos valores sale 272,9 segundos. Ese es el tiempo total que ha demorado el cohete desde su lanzamiento hasta su retorno. Con eso habríamos concluido el ejercicio. Muchísimas gracias.